Hola, buenas tardes a todos, buenas noches Javier. Vamos a continuar con nuestro curso de enfermedad inflamatoria y vamos en el día de hoy a abordar nuevos tratamientos en la enfermedad inflamatoria intestinal. En principio, la coordinadora del día de hoy es la doctora Luciana Guzmán. Ella es jefa del servicio de gastroenterología del Hospital Sor Ludovica de La Plata, en Argentina. Es la vocal actual de nuestra sociedad, representante de Argentina y experta en enfermedad inflamatoria intestinal. Muchísimas gracias, Luciana, por estar hoy con nosotros y te dejo la palabra, así presentás a nuestro invitado muy, muy especial. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches Javier. Para mí es un placer tenerte en esta charla, en este módulo de enfermedad inflamatoria. Y bueno, cuando me dijeron que tenía que presentarte, pensé un montón de cosas. Obviamente es importantísimo que sos doctor en medicina de la Universidad de Zaragoza, que sos obviamente especialista en pediatría, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, pero ante todo me parece que sos una gran persona. Tenés una disponibilidad hacia tus colegas, hacia nosotros que estamos en el hemisferio sur, con por ahí menos experiencia todavía por el número de pacientes en enfermedad inflamatoria, y eso es sumamente destacable. El hecho de poder reunirnos con vos cada primer miércoles de mes, a pesar de la diferencia horaria y de las diferentes recesos que tenemos en cada lugar, siempre estás dispuesto a ayudarnos, a dar una mano y a enseñarnos también más sobre enfermedad inflamatoria. Así que bueno, es un placer para mí tener a un miembro del Grupo de Porto dando tu charla, así que te dejo para que bueno, te explayas y que disfrutemos todos de esta sesión. Muchísimas gracias, Luciana, Mónica, y a todos. Bueno, gracias por las palabras tan cariñosas. Para mí es un placer, como sabéis, compartir experiencias en esta enfermedad tan apasionante y de verdad que muchas gracias a vosotras por haberme invitado. El tema que me pedisteis es sobre nuevos tratamientos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí, a ver si puedo. Pícale encima y con la flechita si quieres. Pícale encima primero, ahí estás. Exacto. Bueno, mis conflictos de interés. Aquí los tenéis. Y bueno, pues lo que os comento, cuando me propusisteis lo de nuevos tratamientos, bueno, pues obviamente por nuevos tratamientos podemos entender tratamientos de reciente desarrollo, aprobación o comercialización, sobre todo que cubren un déficit existente. También podríamos valorar como nuevas indicaciones de terapias ya conocidas y también entraría dentro de este grupo probablemente pues la indicación de estrategias terapéuticas previamente no utilizadas en nuestros pacientes, no indicadas o no valoradas, incluso considerar terapias que ya hemos usado previamente, ¿no? Porque me gustaría hablar un poco del concepto amplio de nuevos tratamientos, pero obviamente cuando hablamos de nuevos tratamientos fundamentalmente hablamos de esto, es decir, nuevos fármacos o nuevos productos terapéuticos que se comercializan y sobre todo que están destinados o los buscamos para cubrir un gap que tenemos, ¿no?, en nuestros pacientes. Sabemos, yo antes de hablar de lo nuevo, me gustaría reforzar mucho un concepto, ¿no?, que es un poco cuándo tenemos que ir a nuevos tratamientos, ¿no? Porque sabemos que el tratamiento más potente que tenemos hasta ahora para el tratamiento de la inflamatoria, que es el tratamiento anti-TNF, no es una estrategia 100% exitosa, porque hay un número de pacientes con fracaso primario del anti-TNF etiquetado o clasificado o considerado alrededor del 30%, porque pacientes en los que funciona el anti-TNF progresivamente pues presentan una pérdida secundaria de respuesta y que en algunos casos tenemos que suspender estos fármacos por efectos adversos o por determinadas intolerancias, ¿no? Con lo cual sí que existe pacientes que obviamente el anti-TNF no es todo, ¿no? Y es en ese momento en el que nos encontramos, parece que nos encontramos en este precipicio, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos ahora más por nuestros pacientes
que ya hemos agotado todas, hemos subido hasta los niveles más altos, hasta la cima, y qué hacemos ahora, ¿no? Sobre todo en pediatría, que lamentablemente desde el año 2012, que fue cuando se aprobó el Humira para enfermedad de Crohn, no disponemos de ningún nuevo fármaco que se haya aprobado en pediatría. Es decir, mientras en adultos han aprobado diferentes tratamientos, en pediatría no tenemos ninguno actualmente desde el año, ya digo, desde el año 2012 que se hayan aprobado, ¿no? ¿Qué nos dicen las guías? Pues bueno, la guía de Crohn del año 2014 pues establecía que tanto en fracaso de anti-TNF en la inducción o en el mantenimiento, pues lo clasificaba así como considerar otros tratamientos, ¿no? Biológicos, cirugía. Y en la colitis ulcerosa sí que es verdad que lo clásico que decíamos es, bueno, pues si ya el anti-TNF no funciona en el escenario que tengamos, pues existe la colectomía. Y en las guías del 2012 así lo hablaba, y en las del 2018 también así lo contempla, ¿no? en general. Pero a mí lo que me interesa un poco para empezar con esta charla es si realmente aquello que consideramos como pérdida de respuesta o fracaso del anti-TNF es realmente una pérdida de respuesta o un fracaso real, ¿no? Creo que al disponer de pocos fármacos es muy importante que realmente consideremos o desechemos un fármaco cuando realmente lo hemos aprovechado al máximo o le hemos intentado sacar todo el partido, ¿no? Y eso hace que en situaciones determinadas podamos etiquetar como fracaso cuando no es realmente un fracaso la situación, ¿no? Entonces, considerar simplemente reflexionar sobre posibles situaciones de confusión en relación a la falta de respuesta primaria, es decir, considerar si realmente el tratamiento anti-TNF es la solución que necesita un paciente cuando se lo proponemos, si realmente el fármaco anti-TNF que proponemos es el más adecuado, si estamos dosificando el fármaco como deberíamos en función del escenario clínico, de los niveles que necesitamos, incluso tener en cuenta que quizá los niveles que cada vez utilizamos más en determinados ámbitos, pues nos puede servir incluso para determinar o para predecir el fracaso de respuesta, ¿no? Y luego también cuando consideramos falta de respuesta completa o pérdida secundaria de respuesta que realmente lo sea, ¿no? Y hay determinadas situaciones que son específicas y que tenemos que ser muy cuidadosos cuando valoramos esta posible pérdida de respuesta o falta de respuesta. Uno sería el Crohn con patrón estenosante o fistulizante desde el diagnóstico, otro sería la colitis ulcerosa grave, especialmente córtico resistente, el Crohn con afectación perianal y cuando hay una persistencia de la actividad distal. Simplemente voy a pasar rápidamente por escenarios para que lo tengamos en cuenta todos ellos. Uno, cuando un paciente lo diagnosticamos con una forma estenosante o fistulizante, probablemente ese paciente, el anti-TNF no le va a solucionar esa situación y va a necesitar cirugía antes o después. Con lo cual tenemos que saber esos pacientes. En este estudio que veis de hace unos años ya decía muy bien que cuando nosotros en una resonancia al diagnóstico del paciente veamos que hay una dilatación preestenótica en un asa o previa a una asa estenótica, probablemente eso sea indicación de que este paciente necesita cirugía. Es decir, ese paciente que le empezamos anti-TNF, realmente que no mejore su situación no va a ser un fracaso anti-TNF. Va a ser lo que necesita es cirugía y probablemente después sea útil el anti-TNF. Otra situación sería, por ejemplo, la colitis ulcerosa grave. La colitis ulcerosa grave, en las guías, lo que nosotros tenemos es que el fármaco que se ha demostrado más eficacia es el infliximab, es decir, el adalimumab. A día de hoy no tenemos tan claro que sea igual de efectivo en la colitis ulcerosa aguda grave, con lo cual también que deberíamos utilizar pues fundamentalmente infliximab en esas situaciones. Otra forma son, incluso en esta colitis ulcerosa aguda grave, tener en cuenta que son situaciones con mucha carga inflamatoria y que probablemente necesitamos niveles muy altos de anti-TNF para revertir la situación. Esto está demostrado en determinadas, como veis en este estudio o en este paper, determina muy bien que hay determinadas situaciones que hacen que se necesiten niveles más altos de anti-TNF en estas situaciones, con lo cual una estrategia estándar 0,26 a 5 miligramos probablemente sea insuficiente y tengamos que ir a formas más intensificadas, como demuestra este estudio. Es decir, que cuando tú en las formas agudas graves que responden lo hacen con niveles más altos
con niveles, necesitan niveles más altos de fármaco, ¿no? Y este es un estudio canadiense donde así lo muestra, es decir, que una pauta intensificada en estas situaciones tiene mejores resultados que una tasa estándar, con lo cual, es decir, un paciente con una colitis ulcerosa aguda grave que le ponemos un infliximab a dosis estándar y no va bien, probablemente no es un fracaso de anti-TNF, es que no estamos optimizando el anti-TNF como lo necesita. Lo mismo con la perianal, diferentes estudios que muestran cómo necesitamos niveles más altos para curar realmente lo que es la patología perianal, con lo cual, es decir, deberíamos buscar inducción obteniendo niveles más altos para curar esta perianal. Y también un poco lo que os digo, ¿no? En el futuro lo ideal sería que pudiéramos disponer de información de niveles y eso en determinados momentos de la inducción probablemente pues nos permitiera saber si ese paciente va a responder o no va a responder. Y otro ejemplo último que os digo, hay formas de pancolitis que pese a poner tratamiento con anti-TNF a dosis incluso intensificadas y manteniendo niveles altos, los pacientes no acaban de mejorar y presentan calprotectinas elevadas y clínica persistente. Esos pacientes a veces lo que necesitan es un suplemento a nivel tópico y esto nosotros insistimos mucho, tenemos que reendoscopiar a los pacientes para valorar la situación de cada paciente. Una pancolitis inicial que persiste pese al tratamiento anti-TNF no tiene por qué seguir teniendo una pancolitis activa. Quizá lo que tiene es una afectación distal que, como sabéis, muchas veces va independientemente de la evolución del resto del colon. Pero bueno, dicho lo cual, una vez que ya tenemos los pacientes que realmente han fracasado el anti-TNF, pues obviamente tenemos que buscar nuevas terapias, nuevas dianas terapéuticas y nos tenemos que volver un poco a los esquemas de fisiopatología de la enfermedad, de donde hay diferentes pasos sobre los cuales actuar y hay muchos gráficos donde podemos ver las diferentes formas de dónde podemos actuar. Aquí también tenéis otra gráfica donde realmente podríamos intervenir desde el momento en que los linfocitos dejan el vaso y se localizan en mucosa y ahí producen las reacciones inflamatorias, pues hay diferentes niveles o diferentes pasos donde podremos actuar. Mi charla va a ser, voy a dar quizá mucha información porque he intentado hacer una revisión bastante exhaustiva, pero lo que se trata fundamentalmente es que no os quedéis con todos los nombres que voy a hablar, obviamente, sino que veamos entre todos que hay diferentes opciones que se van a desarrollar en el futuro y que son prometedoras. Lo primero que voy a hablar es lo que es, las vías o las diferentes dianas terapéuticas de las que voy a hablar son básicamente un gran grupo que son los tratamientos anti-trafficking, los anticuerpos monoclonales vía interleuquina 12-23 y los inhibidores de la JAK kinasa. Y para que os hagáis una idea, este sería el linfocito armado, pues entonces hay algunos tratamientos que son los anti-trafficking, que voy a un poco desgranar, que son los que trataríamos de evitar que ese luchador o ese combatiente o ese soldado llegara al sitio donde va a actuar, y otras que son más de quitarle la munición o quitarle incluso las armas de las que dispone, ¿no? Entonces, pero voy a empezar con los tratamientos anti-trafficking, por así decirlo, si me lo permitís, que son aquellos que lo que hacen es bloquear el reclutamiento y el tráfico linfocitario. Aquí tenemos un esquema donde estarían los linfocitos a nivel del vaso sanguíneo. Estos linfocitos tienen una serie de receptores o una serie de marcadores a nivel de la superficie que por acción de determinadas citoquinas se activan y se unen a determinados ligandos que están en el endotelio, con lo cual hacen pues esta labor de rolling, de luego desapegarse al endotelio y al final la diapedesis y localizarse finalmente en la mucosa y ahí actuar, ¿no? Entonces voy a hablar de diferentes, las integrinas, la vía de las integrinas son moléculas que se encuentran en la superficie del linfocito y que van a anclarse a determinados ligandos a nivel del endotelio, que serían, aquí hay un tipo de integrina que es la alfa-4 beta-1, que es muy inespecífico en cuanto a que permite unirse a la fibronectina o la VCAM1 que se encuentra en el endotelio de los vasos de muchos órganos y diferentes. Al ligando MADCAM se uniría específicamente la integrina alfa-4 beta-7, que este MADCAM sí que es específico del endotelio vascular del tubo digestivo, con lo cual hace que la acción sobre esta integrina, evitando unirse a
a este ligando sea más específico del tubo digestivo. Y luego otro ligando importante es la E-cadherina, que se encuentra a nivel del epitelio, es decir, de la célula epitelial. Y entonces la integrina que se une desde el linfocito es esta alfa-E beta-7 que también os indicaré. Los tratamientos antiintegrinas que se establecieron, pues el primero que se utilizó, lo veis aquí, es el natalizumab, que es un anti-alfa beta-7, con lo cual es muy inespecífico, como os digo, es decir, no es el específico que hemos dicho. Entonces el natalizumab se empezó a utilizar y había estudios que indicaban que iban muy bien para la enfermedad de Crohn. Lo que pasa es que se empezaron a ver como efecto adverso la leucoencefalopatía multifocal progresiva, por eso de que actuaba también a nivel del endotelio vascular, a nivel del sistema nervioso central, con lo cual pues quedó inutilizado para su uso en la inflamatoria. El siguiente fue el vedolizumab, que se une a la alfa-4 beta-7, con lo cual tiene esa especificidad sobre el endotelio vascular a nivel digestivo y da esa especificidad. Y luego otra que también parecía muy de reciente desarrollo y que parecía muy prometedora es el letrolizumab, que se une no únicamente al alfa-4 beta-7, sino que se une también al alfa-E beta-7, que se encuentra, como digo, en el epitelio, en la célula epitelial, y que permite que esa unión a la E-cadherina pues haga como que se anclen ahí y permita estar ahí liberando agentes proinflamatorios. El vedolizumab es el primer fármaco del que os voy a hablar, aprobado en mayo del 2014 para cronicolitis en el paciente adulto en base a los estudios randomizados que veis aquí, estudios pivotales Gemini 1, 2 y 3. Hay además también estudios en práctica clínica y también estudios de monitorización de niveles y optimización del tratamiento. Aquí veis los resultados de los estudios pivotales de adulto, donde se mostraba pues buena respuesta frente a placebo en los diferentes ramas, donde se incluía hasta más de un tercio de pacientes que habían fracasado al anti-TNF. Como sabéis, los estudios de práctica clínica real a veces no son iguales a los estudios pivotales, pero la práctica clínica también habla de buenos resultados tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, si bien ya en todos los estudios lo que se ve es una cierta mejor respuesta al vedolizumab en colitis ulcerosa frente a la enfermedad de Crohn. Como veis aquí también, lo mismo que os comento, es decir, mejores resultados en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn. Estudios en pediatría no hay muchos, hay, como veis, varias series de pocos pacientes donde también se veía respuesta a nivel de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, los niveles siempre quizá un poquito más altos en los estudios más amplios a nivel de la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Como veis, esto en pediatría, y el estudio un poco retrospectivo que también se hizo más amplio fue el que hicimos dentro del grupo de Oporto de la ESGAN, en un estudio retrospectivo donde también valorábamos la respuesta a vedolizumab, y como veis, pues también mejor respuesta en las formas de colitis ulcerosa o formas de enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada frente a los pacientes con enfermedad de Crohn. Mejoría en la calprotectina fecal y también lo mismo en la evaluación endoscópica. Este es un estudio que nosotros hicimos o que está pendiente de publicarse próximamente dentro del grupo de trabajo de nuestra sociedad española, liderado por la doctora Ruth García Romero de Zaragoza, donde también veíamos nuestra experiencia en la sociedad y veíamos también pues, unas tasas de remisión total o parcial a las 52 semanas de hasta el 58%, siendo todos estos pacientes que previamente habían fracasado anti-TNF. Y como digo, también pues cierta mejor respuesta de mantenimiento también en la colitis ulcerosa. Y el VedoKids prospectivo es un estudio también que también se ha realizado en el seno del grupo de Oporto, donde también al final pues, se ve que desde una manera prospectiva la experiencia también nos habla de que estos pacientes pues, también presentan buena respuesta al vedolizumab en pacientes pediátricos, con lo cual un poco las conclusiones que se tienen que publicar próximamente también, que es que vedolizumab es eficaz y seguro en una cohorte de pacientes pediátricos refractarios y más, como digo, un poquito más efectivo en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Esto hace que en las últimas guías de colitis ulcerosa ambulatoria publicados el año pasado, pues ya se establezca, es decir, antes, como os he dicho, en las anteriores se hablaba directamente a la colectomía, pues ahora sí que nos establece que también considerar vedolizumab si la enfermedad activa a pesar de niveles adecuados de anti-TNF o si hay un fallo de más de un anti-TNF. Uno de los hándicaps del vedolizumab, y es lo que tenemos que lidiar un poquito, es
el momento de inicio de respuesta. En esta gráfica que me prestó el doctor Víctor Navas, como veis aquí, vedolizumab empezaría a ser efectivo a partir de las 6-8 semanas, con lo cual quizá pues es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con los anti-TNF, que cuando la respuesta es buena es muy rápida, ¿no? ¿Cómo podemos un poco hacer puente hasta este inicio de vedolizumab? Pues diferentes estrategias se han establecido. Uno sería pues hacer un puente con esteroides, pero si bien, bueno, habrá pacientes que sean córtico-resistentes, con lo cual en ese momento, en esa situación no nos será útil. Otros córtico-dependientes, pues quizás sí que podríamos utilizarlo, aunque probablemente sean pacientes que han utilizado ya mucho corti y no sea lo que más nos apetezca. También hay experiencia en adultos con inhibidores de la calcineurina, con ciclosporina y con tacrolimus como buen puente hasta el inicio de acción y mantenimiento posterior con vedolizumab. También hay experiencia en adultos con uso de granulocitoaféresis como puente conjuntamente con el vedolizumab y también incluso con cóctel antibiótico, como sabéis, combinación de antibióticos orales propuesto por el grupo de Jerusalén de Dan Turner. Otro fármaco, como os digo, que también parecía muy prometedor en este sentido de las antiintegrinas es el letrolizumab, que se une al alfa-4 beta-7, pero también al alfa-E beta-7, que como digo es un ligando a nivel de la célula epitelial que anclaba ese linfocito mientras hacía toda la acción antiinflamatoria. Roche, que es la casa comercial que lo tenía en su pipeline, pues estableció un programa muy ambicioso con muchos pacientes a incluir en diferentes estudios, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, pero lamentablemente los resultados esperados en el pivotal de pacientes de inducción en pacientes anti-TNF naïf, pues uno de ellos sí que fue buenos resultados, otro no demostró mejoría respecto al placebo. En el mantenimiento de este estudio tampoco se demostró superioridad frente a placebo, y en aquellos pacientes que habían utilizado previamente anti-TNF también mostró cierta mejoría o cierta ventaja sobre placebo en inducción, pero esto no se mantenía durante el estudio de mantenimiento, con lo cual pues a día de hoy este fármaco parece que está bastante parado lo que es el desarrollo de este fármaco. Como os digo, dentro del grupo de antitrafficking, pues aparte de las antiintegrinas, hay otros fármacos que también entrarían dentro de este grupo. Antiintegrinas diferentes, como veis, es el abrilumab, que también es un alfa-4 beta-7, y el AJM300, que también es un alfa-4, igual que el natalizumab. Pero también se han desarrollado fármacos antimoléculas de adhesión, que son los ligandos, el MAdCAM1 y el LICAM1, como veis también desarrollo de agonistas de la esfingosina 1-fosfato, el receptor de la esfingosina 1-fosfato, que esto hablaré un poquito más adelante porque se entra dentro de lo que se consideran como moléculas pequeñas, pero también estos lo que hacen es bloquear la salida del linfocito del ganglio linfático, es decir, bloquea ese trafficking o ese reclutamiento del linfocito en fases aún más precoces. Y luego, por último, antagonistas de las quemoquinas, que también son estas citoquinas, como he dicho, que activaría los receptores, es decir, activaría las integrinas dentro del vaso. Pero estos no han demostrado, estos estudios se han parado porque tampoco ha demostrado efectividad. Voy a otro gran grupo de fármacos, que son los anticuerpos monoclonales anti-interleucina 12-23. Como sabéis, hay algunos que lo que bloquean es la subunidad P40, que es común a la interleucina 12 y a la interleucina 23, y luego hablaré de otros que son más específicos frente a la subunidad 19, que es específica de la interleucina 23. De los fármacos que bloquean anticuerpos monoclonales frente a la subunidad P40, el más conocido es el lustekinumab, también es el que está o tiene más historia y más experiencia. Es un anticuerpo monoclonal tipo IgG1 que, como he dicho, bloquea la subunidad 40 o P40 de la interleucina 12 y la interleucina 23. Fue aprobado en septiembre del 2016 para la enfermedad de Crohn, en base a los estudios pivotales Unity 1, 2 y IM Unity, y en el 2019 fue aprobado también para la colitis ulcerosa. Lo mismo que os he comentado respecto al vedolizumab, os muestro rápidamente lo que son los estudios pivotales que mostraban diferencia estadísticamente significativa tanto en aquellos pacientes que habían experimentado previamente o que habían sido tratados previamente con anti-TNF, que era el Unity 1, o aquellos que eran naïf, como el Unity 2, frente a placebo mostraban superioridad, y también en la fase
de mantenimiento que englobaba, en el que entraban tanto los pacientes que venían del Unity 1 como del Unity 2. También estudios de extensión a largo plazo del Unity, pues también un poco muestran cómo se mantiene esa respuesta, se mantiene a lo largo del tiempo. Estudios en práctica clínica también ofrecen, es decir, demuestran la ventaja del ustekinumab, es decir, con la experiencia que hay, el ustekinumab es un fármaco bastante efectivo o muy efectivo en su objetivo. Y también, como digo, pues el estudio pivotal de colitis ulcerosa publicado el año pasado también demuestra mejoría o ventaja tanto en la inducción a las 8 semanas como en el mantenimiento a las 32 semanas o a las 44 semanas, perdón, en colitis ulcerosa, tanto en aquellos pacientes que habían llevado previamente anti-TNF como en aquellos pacientes que eran naïf anti-TNF. En cuanto a pediatría, pues muy pocas publicaciones, inicialmente solo casos clínicos aislados, alguna serie más amplia. La serie más amplia que había hasta ahora es la de esta Dayan, que tenía 52 pacientes, y como veis también, pues bueno, cifras de remisión a la semana 52 alrededor del 50%, cuando eran todo pacientes que eran, bueno, perdón, con una tasa algo mayor en aquellos que eran anti-TNF, como veis aquí, respecto a aquellos que eran previamente habían sido tratados con anti-TNF. Desde nuestro centro hemos liderado el estudio STEP-CD, que ha liderado la doctora Gemma Pujol, que trabaja con nosotros en San Juan de Dios. Es un estudio multicéntrico retrospectivo a nivel del grupo de Oporto, de la ESGAN y del grupo de interés de la ESGAN, más amplio, con 101 pacientes reclutados, es decir, que es el estudio más amplio que hay a nivel pediátrico en la enfermedad, en el uso de ustekinumab en enfermedad de Crohn. Todos pacientes casi todos, me parece que 100 de los 101, con uso previo de anti-TNF y de otros biológicos, como veis con vedolizumab también, y los resultados, como veis también, tanto a la semana 6 como a la 12 como a la 52, pues alrededor de 51 pacientes mantenían a la semana 52 la remisión, entendiendo por o complete deep remission o la remisión clínica según estos parámetros que veis aquí en cuanto al PCDAI y libre de nutrición enteral y de esteroides. También muy poco efecto adverso, todos moderados, y en muy pocas ocasiones fue necesario suspender el tratamiento por efectos adversos del ustekinumab. Por lo tanto, cada vez más experiencia también en pediatría de las ventajas o de la eficacia del ustekinumab en pacientes con Crohn. Pero como os he dicho, hay otra serie de fármacos que también actúan sobre estas interleuquinas, que son más específicas de la interleuquina 23 y que algunos estudios demuestran que son más eficaces por su especificidad sobre la interleucina 23, fundamentalmente porque no modifican ciertas funciones que podrían ser buenas de la interleucina 12. Y hay estudios en otras disciplinas, sobre todo en dermatología, donde hay un campo muy amplio de uso de los anti-interleuquinas 12-23, donde sí que se ha demostrado superioridad en estudios face-to-face de los específicos frente a interleucina 23 frente a los que bloquean la interleuquina 12. Por lo cual, la interleuquina 23, los que son específicos de la interleuquina 23 bloquean la P19, que como veis aquí es específica de la interleucina 23, con lo cual no bloquea la interleucina 12. Estos fármacos son los que se están desarrollando en la enfermedad inflamatoria: risankizumab, brazikumab, mirikizumab y curselkumab. Risankizumab es quizá uno de los que están más avanzados en su uso. Risankizumab es de AbbVie y probablemente pronto pueda tener la indicación en enfermedad de Crohn de adultos. Y como veis, pues estudios tanto de inducción como mantenimiento logran muestran la superioridad sobre placebo. El mirikizumab es otro anticuerpo monoclonal también sobre la subunidad P19 de interleucina 23, producido por Lilly, y también pues buena respuesta en los estudios iniciales que se están publicando a día de hoy. Y el siguiente, y como veis también, pues todos estos estudios mantienen un poco lo que os he dicho, que en aquellos pacientes que son naïf a otros biológicos previos, la respuesta es mejor. Y guselkumab es un fármaco que aún no se ha publicado ningún resultado en enfermedad inflamatoria, pero que los existentes que nos podrían interesar son aquellos pacientes que por patología cutánea como psoriasis o como hidradenitis supurativa en pacientes
pacientes que conjuntamente tenían Crohn, pues han demostrado también el beneficio en la enfermedad de Crohn. Pero quedaros también un poco, que os suene el nombre de Guselkumab, comercializado por Janssen, porque probablemente también entrará dentro del juego en no mucho tiempo. Entonces, básicamente, quedarnos con los antiintegrina, con el vedolizumab y con el ustekinumab como antiinterleucina 12-23, que son los que tenemos ahora disponibles o más cercanos, aunque no estén disponibles aún para pediatría, pero sí de uso ya prácticamente generalizado en adultos. Y una serie de consideraciones globales de estos anticuerpos va a ser que tienen, como os he dicho, mejores resultados globales en pacientes anti-TNF naïf, es decir, que aquel sería cuestión de que la respuesta será mejor en aquellos pacientes que no hayamos utilizado un anti-TNF, cuestiones sobre cuál elegir y cuándo, sobre la seguridad, sobre beneficios del tratamiento inmunosupresor asociado, sobre la eficacia en el Crohn perianal y también si estamos aprendiendo a manejarlos, ¿no? Y voy brevemente por todos estos aspectos. En cuanto a los resultados globales, pues como digo, es decir, son fármacos que han demostrado mejor eficacia en aquellos pacientes que son anti-TNF naïf, con lo cual, es decir, en un futuro quizá lo que apetecería, una vez que los tengamos a todos aprobados, es que quizá pues pudiéramos elegir, ¿no? Y no tuviéramos que ir siempre vía anti-TNF primero. ¿Tenemos datos de comparativos de eficacia? Pues bueno, algunos va viendo. Este es un estudio que se publicó el año pasado en colitis ulcerosa moderada grave, comparando vedolizumab y adalimumab, es decir, hay que decir que en un tercio de estos pacientes habían utilizado previamente anti-TNF, es decir, no habían utilizado previamente infliximab, pero los resultados de este estudio es que la eficacia era mayor para vedolizumab que para adalimumab, con lo cual, pues bueno, ya vamos teniendo algunos datos de comparación face to face de unos tipos o algunas dianas terapéuticas con otras, ¿no? En cuanto a ustekinumab, aquí esta comparación es de vedolizumab e infliximab en pacientes con colitis ulcerosa y también demostraba mejoría vedolizumab frente a infliximab. Es verdad que este grupo, todos aquellos de estos pacientes eran aquellos que habían fracasado adalimumab como primer anti-TNF. Es fácil pensar que si te ha fallado un anti-TNF, cuando entras a probar entre otro anti-TNF y otra molécula, pues probablemente los resultados van un poco a favor de la otra molécula, ¿no? Pero bueno, para el estudio comparativo en pacientes que habían fracasado adalimumab, vedolizumab parece que era mejor que infliximab. Y respecto a ustekinumab, pues tenemos también, hay este estudio que es de este año, también bastante interesante, que compara en pacientes con Crohn que habían fracasado anti-TNF, pues usar ustekinumab o usar vedolizumab y la balanza se decantaba a favor del ustekinumab. Con lo cual todo esto hace un poco esa idea, ¿no?, que se nos queda de que vedolizumab parece que va mejor para colitis ulcerosa o ofrece ventaja más en pacientes con colitis ulcerosa y ustekinumab quizá probablemente un poquito más en la enfermedad de Crohn, si bien, como digo, ambos están aprobados para las dos patologías. Seguridad, pues bueno, ambos dos, bastante buen perfil de seguridad. Vedolizumab, los estudios pivotales, muy poca patología, nasofaringitis, como veis, tanto en estas dos gráficas que os muestro, con muy poca inmunogenicidad y muy poca reacción infusional y muy poca, aún menos grave, y los efectos adversos, pues en general leves. Lo mismo con el ustekinumab, es decir, fármacos que tienen muy buen perfil de seguridad comparado con el anti-TNF. Pero otro punto también importante es que en este metaanálisis, como veis, es decir, reciente también publicado este año, también se demuestra que no hay ventaja, estos fármacos no tienen ventaja de utilizar inmunosupresores combinados, es decir, no tendríamos por qué utilizarlos con inmunosupresores así como hacemos más frecuentemente con el anti-TNF, con lo cual, al ser la eficacia igual con o sin inmunosupresores, pues probablemente también estamos evitando esa toxicidad de los inmunosupresores cuando utilizamos estos fármacos. Crohn fistulizante, un punto importante porque sabemos que el anti-TNF nos ha funcionado y nos funciona muy bien en Crohn fistulizante. El estudio pivotales de vedolizumab habla de que podía haber cierta eficacia del vedolizumab, pero esto probablemente hay que andar con ojo porque un estudio reciente a nivel francés en 151 pacientes dice que aquellos pacientes que se utilizaba vedolizumab y que tenían patología perianal escasamente mejoraba con el vedolizumab y que incluso en algunos que no tenían patología perianal al empezar a tratarse con vedolizumab desarrollaban patología
patología perianal a lo largo de la evolución, con lo cual datos controvertidos en cuanto a vedolizumab y patología perianal en la enfermedad de Crohn. No así en la enfermedad con el ustekinumab, que parece que sí que estudios, tanto estudios pivotales como estudios de práctica clínica, demuestran que sí que quizá este fármaco es más efectivo en la patología perianal. Y por último, bueno, pues la experiencia con ustekinumab y con vedolizumab también nos está un poco aprender a utilizarlos en cuanto al manejo práctico, ¿no? Es decir, ya hay estudios que dicen de cómo manejar niveles tanto en vedolizumab como en ustekinumab, cómo aumentar o cómo intensificar a la pauta en vedolizumab y en ustekinumab, incluso en ustekinumab, pues buena experiencia en la reinducción. No os lo he dicho antes, perdón, pero ustekinumab se administra primera dosis endovenoso y después dosis subcutáneas, con lo cual, es decir, a veces hay pacientes que responden a la dosis inicial endovenosa y luego pierden respuesta con la subcutánea y hay experiencia de reinducción endovenosa con buenos resultados. Es decir, bueno, pues ya nos vamos haciendo con estos fármacos, pese a que la experiencia en pediatría aún es pequeña, pues ya vamos pudiendo también sacar el mayor beneficio posible a estos fármacos. Que, bueno, esto como digo, pues esto también se refleja, estos son el esquema terapéutico de las nuevas guías o la revisión de la guía de enfermedad de Crohn que se ha publicado este año, que también ha habido un trabajo importante dentro del grupo de Oporto detrás, y como veis, pues esta nueva gráfica de manejo del paciente con Crohn pediátrico, lo que sí que insiste, como veis aquí, es que cuando hay un fracaso anti-TNF, un supuesto fracaso anti-TNF, intentar optimizar al máximo, como os he dicho, el tratamiento con anti-TNF, basándonos en todo lo que podamos en cuanto a nivel de es decir, o control o manejo de niveles, o incluso pues aumentar dosis, disminuir intervalos, etcétera, etcétera, y valorar niveles y anticuerpos antifármaco, pero en aquellos que realmente sea un fracaso, pues cambiar de biológico de clase diferente. Y aquí, pues como veis, es decir, tanto se valora en estas nuevas guías tanto la posibilidad de utilizar ustekinumab o vedolizumab en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn. Y para acabar ya un poquito este bloque, voy a hablaros de otros nuevos fármacos, que es lo que se denomina pequeñas moléculas, que son, esto es lo que os he dicho de aquellos agonistas de la esfingosina 1-fosfato, que lo que hacen, que el que está más desarrollado es el ozanimod, y lo que hacen es bloquear, como os he dicho, la salida del linfocito del ganglio linfático y la vehiculización hacia el torrente sanguíneo y posteriormente hacia la mucosa intestinal, ¿no? Y también los anti-JAK kinasa o los que también os hablaré. ¿Qué suponen las moléculas pequeñas? Que como que habréis oído hablar, pues son unos fármacos completamente diferentes a los anticuerpos monoclonales, fundamentalmente por su pequeño peso molecular, por su posibilidad de dar o de administración oral y por su poca antigenicidad, inmunogenicidad y por su poca duración de efecto. Es decir, son fármacos que enseguida que los suspendemos la administración oral revierten los fármacos y lo tenemos que suspender, y que se administran por vía oral y con poca inmunogenicidad, como digo, ¿no? Grandes grupos, inhibidores de las JAK kinasas y lo que os he dicho, los moduladores del receptor de la esfingosina 1-fosfato y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Voy a hablar más de los inhibidores de la JAK kinasa. Las JAK kinasas son receptores transmembrana, como veis se llaman Janus kinasa por el dios Jano de la mitología griega, como sabéis tenía dos caras enfrentadas, pues son como dos receptores enfrentados que ante estímulo de determinadas citoquinas se unen y fosforilan mediadores celulares que lo que hacen es entrar a nivel del núcleo para facilitar la transcripción de determinadas citoquinas y otros elementos proinflamatorios. Aquí tenéis los diferentes tipos, en negrita los que están más desarrollados, el upadacitinib, el filgotinib y el tofacitinib y el pedicitinib. El que tiene más experiencia y ya está aprobado en uso en colitis ulcerosa es el tofacitinib, que inhibe dos JAK kinasa, la JAK kinasa 1 y la 3, y como veis hay otros que son más específicos de determinadas JAK kinasas. Aquí veis las diferentes interleuquinas, con qué JAK kinasas interactúan, y los diferentes tipos de inhibidores de las JAK kinasas que os he comentado.
Este es un esquema de cómo funcionarían, así a grandes rasgos. Lo que os digo, la citoquina se uniría a los receptores de estas yaquinasas. Las yaquinasas facilitarían la fosforilación de los STAT, que entrarían dentro del núcleo para producir la producción de citoquinas. Si inhibimos estas yaquinasas, lo que hacen es no se fosforila el STAT, con lo cual no puede entrar dentro del núcleo y no se produce la liberación, la producción y la liberación de citoquinas. Tofacitinib es aquel que os digo que está ya aprobado en colitis ulcerosa. Estudios de inducción OCTAVE, tanto 1 como 2 son estudio pivotal de inducción, y el de mantenimiento, como veis, mejoría o superioridad respecto a placebo, y lo mismo que os he dicho antes, es decir, mejor respuesta tanto en inducción como en mantenimiento en aquellos pacientes que son naïf a anti-TNF, ¿no? Es decir, que bueno, se repite otra vez que aquellos pacientes que son naïf a anti-TNF tienen mejor respuesta con todos estos nuevos fármacos. Tofacitinib, en este estudio también lo que demuestra es que la eficacia es muy rápida, es decir, a partir de los 3 días ya se considera que hay diferencias respecto a placebo en cuanto a respuesta, y esto ha hecho incluso que haya series aún pequeñas, pero en las que se ha utilizado estas yaquinasas en colitis ulcerosa aguda grave, es decir, en situaciones graves, porque se considera que puedes rescatar a estos pacientes también con tofacitinib. Está contraindicado en pacientes, lo que ha demostrado alerta de seguridad importante, un mayor riesgo de tromboembolismo, con lo cual pues, se recomienda no utilizarlo en pacientes con hipersensibilidad, con infecciones graves, con insuficiencia hepática o en embarazo y lactancia. Y también con mucha precaución las dosis altas, pues pacientes con antecedentes de tromboembolismo, trastornos hereditarios de la coagulación, neoplasias, etcétera, etcétera. Y el último que os voy a presentar datos el lupacitinib, otro del mismo tipo, más selectivo sobre la yaquinasa 1, para estudios pivotales ya disponibles para enfermedad de Crohn, tanto en inducción como en mantenimiento, y para colitis ulcerosa también datos hasta ahora de inducción, con lo cual otro fármaco que probablemente pronto esté también en el mercado. Y el ozanimod es este agonista de la esfingosina 1-fosfato que, como os decía, también datos de superioridad frente a placebo en el estudio publicado en el año 2016 para la colitis ulcerosa. Es decir, probablemente otro fármaco que en el futuro logremos hablar o oigamos hablar de él. Y una reflexión un poco que me gustaría compartir con vosotros es hacia dónde vamos en el tratamiento de la inflamatoria con todos estos nuevos fármacos que van a salir, ¿no? Pues yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que va a ser muy difícil encontrar un súper tratamiento que nos sirva para todos los pacientes. Es decir, ninguna de estas vías va a lograr mejorar la enfermedad o controlar la enfermedad de todos los pacientes, con lo cual probablemente hacia lo que vayamos en un futuro sea la combinación de fármacos de este tipo, ¿no? Es decir, ya hay estudios, como veis este estudio publicado este año, donde ya hay series donde se combinan biológicos, ¿no? Es decir, combinas biológicos con diferentes modos de acción, probablemente para pacientes que se benefician de ambas eficacia. Claro, eso desde un punto de vista farmacoeconómico a día de hoy nos parece como un poco rupturista, pero probablemente sea hacia donde vayamos en un futuro. Incluso ya hay estudios en pediatría, el grupo de Dubinsky, publicado también hace escasas semanas, donde también ya da su experiencia en pacientes que se ha utilizado biológicos con biológicos o biológicos con moléculas pequeñas como el tofacitinib. Y también este estudio noruego, donde también hacen, aparte de hacer una revisión de la literatura, pues también cuenta su experiencia con algunos pacientes pediátricos en los que se combina agentes biológicos, con lo cual en un futuro probablemente vayamos hacia la combinación de todos estos fármacos. Y solo 3 palabras para hablar de otros nuevos y no tan nuevos tratamientos. Es decir, ese concepto que os digo que nuevo no es solo lo que aún está por aprobarse y por comercializarse, sino que nuevos también serían determinados diferentes opciones en nuestros pacientes. Uno de ellos es el Dravastocel, que es un tratamiento para la enfermedad de Crohn perianal compleja, es derivado de células madre derivados del tejido adiposo, y bueno, demostró en este estudio liderado por los compañeros de adultos del Hospital Clínic de Barcelona, pues mejoría o ventaja respecto al placebo en la administración de la patología perianal, como digo, complicada. Es decir, eran pacientes que previamente se hacía un curetaje de las lesiones con colocación de setón
y luego se hacía o bien inyección de placebo o inyección de este producto, y la verdad es que la respuesta era buena tanto a corto plazo como en los datos reportados a largo plazo. Actualmente está en marcha un estudio en pacientes pediátricos que, aunque afortunadamente tenemos menos frecuencia de la patología perianal compleja, pues algunos de estos pacientes también se podría beneficiar, y como digo, ya está aprobado en el año 2018 para su uso bajo el nombre de Alofisel, para su uso en patología perianal compleja del adulto. Otro tratamiento no nuevo, pero que, como sabéis, tiene mucho predicamento entre determinados sectores, fundamentalmente mucha expectación también entre los pacientes, es el trasplante fecal. Y bueno, me parecía oportuno aportar estas conclusiones de la Cochrane, ¿no?, del año 2018, donde dice que, bueno, parece que en la colitis ulcerosa podría tener cierta eficacia o cierta respuesta, si bien aún no se ha determinado bien la posibilidad de determinados efectos adversos, y parece que en la enfermedad de Crohn sí que no ha demostrado ninguna eficacia, con lo cual a día de hoy poca evidencia científica de que realmente en nuestros pacientes no sea útil el trasplante fecal. Y un único comentario más, es decir, antes os he enseñado una gráfica donde parecía que estábamos en un precipicio, ¿no? Entonces hemos escalado, hemos abandonado todo lo que hemos dejado atrás y estamos ya como que no tenemos ninguna salida, y yo creo que es bueno, y nosotros insistimos mucho en el concepto de mirar hacia atrás, es decir, mirar más, también darnos cuenta de todo lo que hemos recorrido, porque hay cosas que hemos podido utilizar que quizá podrían volver a utilizarse en determinados escenarios. Y os voy a hablar simplemente, os voy a comentar lo que es la dieta de exclusión, que no voy a extenderme, pero un poco para reflexionar con vosotros sobre que la dieta de exclusión es una dieta, es una dieta, como sabéis, que lo que se basa en la exclusión se ha desarrollado por el grupo de Ari Levine en los últimos años, y lo que hace es eliminar determinados alimentos de la dieta, con lo cual parece que es igual de eficaz que la nutrición enteral exclusiva en cuanto a la inducción de la remisión, pero que nos sirve más como terapia de mantenimiento a largo plazo, porque se puede mantener esta dieta en diferentes fases a lo largo del tiempo. Y el concepto es que antes pensábamos en la nutrición enteral exclusiva como únicamente para pacientes en el momento del diagnóstico, pacientes de muy poca evolución, y sobre todo para la inducción en primeras fases, en pacientes naïf, pero cada vez hay más experiencia que el abordaje nutricional puede ser útil incluso en situaciones donde el paciente ya haya usado otros tratamientos o haya incluso fracasado anti-TNF o haya perdido respuesta anti-TNF. Es decir, en este concepto de que habría un subgrupo de pacientes que se podrían beneficiar de la terapia nutricional de una u otra manera a lo largo del tiempo. Y nosotros tenemos experiencia también de pacientes que una vez que han perdido respuesta anti-TNF, lo hemos podido recuperar la respuesta combinándola con nutrición, con dieta de exclusión, como os comento. Con lo cual, es decir, un poco abrir nuestra mente a que no únicamente cuando estamos ya en un camino parece que no tenemos más salida, pues a veces se pueden recuperar otros tratamientos que previamente hayamos utilizado. Y ya como conclusión, espero haber dejado cosas claras. Perdonad si he sido muy exhaustivo, pero espero que os hayáis quedado un poco con la idea de que en un futuro probablemente dispongamos de nuevos tratamientos, algunos de ellos que ya tenemos experiencia. Pues simplemente concluir con vosotros que en la actualidad disponemos de tratamientos altamente efectivos en el manejo de la inflamatoria pediátrica. El anti-TNF es un fármaco muy efectivo y que debemos usarlo de manera racional y aprovechar de manera meticulosa las diferentes terapias para intentar reducir el porcentaje de fracaso real a los tratamientos, que existen diferentes alternativas a los tratamientos actuales en diferente grado de desarrollo, y probablemente en los próximos 6 años pues tengamos 8 o 10 nuevos fármacos en el mercado, al menos ya de adultos. Y lamentablemente pues lo que enlentece la aprobación en niños pues es un poco esa rigidez en el diseño y la puesta en marcha de los estudios en el paciente pediátrico, ¿no? Es decir, cuesta mucho llevar estudios y consolidar la evidencia de adultos en estudios que logren la aprobación en paciente pediátrico, pero obviamente todo llegará en su momento. Y el futuro abordaje de la inflamatoria y la inflamatoria pediátrica, consecuentemente, pues vendrá definido probablemente por los tratamientos personalizados y la combinación de estrategias. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues me imagino que ahora abrimos un turno de preguntas para cualquier duda o comentario que tengáis. Muchísimas gracias. Espectacular. Qué placer escucharte, Javier.
Bueno, le pido a Vale que revise el chat para ver si hay algún tipo de pregunta, pero me gustaría, en realidad mientras vas recorriendo tu clase, a mí se me ocurren un montón de preguntas, pero preguntas que me pasan en lo cotidiano, en el día a día con los pacientes. Con respecto a los nuevos tratamientos, por ahí en vedolizumab es más claro, pero en las nuevas moléculas. También es aplicable el protocolo de monitoreo de drogas, se puede dosar sus niveles, chequear si hay algún tipo de situación bioquímica en la cual el paciente pueda no estar ajustado en rango de dosis y uno lo pueda mejorar con optimización de tratamiento. Sí, hay experiencia, como he dicho, hay cada vez más experiencia en monitorización de niveles y en mejoría de la respuesta, ¿no? Es decir, tanto con vedolizumab como con ustekinumab. Sí, es lo que digo, es decir, con el anti-TNF lo tenemos más por la mano porque estamos más acostumbrados ya a manejar los diferentes escenarios y sabemos cómo intensificar y cómo disminuir el intervalo y todo eso. En vedolizumab, la verdad, nosotros tenemos experiencia, claro, tampoco estaban tan definidos los niveles, tenemos experiencia en acortar intervalos con recuperación de la respuesta, y lo mismo con ustekinumab. Ustekinumab sí que es verdad que si te digo la verdad, los pacientes que tenemos y hemos probado no nos hemos basado tanto en niveles, sino más bien en pérdida de respuesta, en efecto fin de dosis, y hemos intentado apurarlo al máximo tanto con reinducción endovenosa como con acortar de 8 a 4 semanas con respuesta también buena. Con lo cual sí, cada vez se va sabiendo más y se puede manejar mejor, más fino. Sí. Sí, acá supongo que a todos nos pasa lo mismo, que la imposibilidad de dosar o buscar anticuerpos nos hace que la clínica sea todo lo que tenemos a la mano, y creo que, como vos ponías al principio, muchas veces nos pasa que damos por perdido porque es tan difícil poder ver qué es lo que le está pasando al paciente que decimos, bueno, cambiemos. Y el cambiar tampoco tenemos muchas opciones, ni mucha experiencia. Y sobre todo me parece que a nosotros o por lo menos a mi grupo, lo que más se nos complican son los más chiquitos, no los grandes. Sí, no tenemos tanta dificultad en los pacientes más grandes, pero en los que debutan de muy chiquitos es donde se nos empieza a complicar el escenario. Pero bueno, no quiero monopolizar las preguntas porque me quedaría preguntando un montón. Pero yo creo que es bueno lo que comentas. Es decir, yo creo que tenemos que apurar mucho los fármacos. Primero, saber qué fármaco tenemos que elegir, porque de ahí nos viene, el primero que elijamos lo tenemos que explotar al máximo, lo tenemos que exprimir al máximo y tener en cuenta determinados escenarios. La colitis ulcerosa grave necesita niveles muy altos de anti-TNF. El niño pequeñito necesita niveles muy altos de anti-TNF. Hay que optimizar, la albúmina baja te disminuye la concentración de medicación anti-TNF y hace que pierdas más. Es decir, la patología perianal necesita niveles más altos. Hay que tener como determinados escenarios muy claros que requieren, aunque no tengamos niveles, es decir, ir a lo máximo. Yo creo que a veces, es verdad que yo creo que la experiencia nos dice que obviamente hay pérdida de respuesta anti-TNF y hay fracaso primario, pero menos de lo que pensamos. Es decir, yo creo que se pueden rescatar bastantes pacientes que damos por perdidos. Yo siempre lo decimos así un poco en plan de broma, ¿no? Pero al niño hay que impregnarle en anti-TNF, es decir, hay que bañarlo en infliximab, porque es decir, de subir de 10 miligramos de 5 a 10 o de cada 4 semanas de cada 8 a cada 4, no estás aumentando tampoco el riesgo de efecto adverso. Probablemente tenemos miedo como que subir dosis es una cosa tal, pero antes de tirarlo a la basura al fármaco, pues hay que intentar optimizar al máximo. Que algunos lo recuperaremos, otros no, pero tenemos pacientes que se han recuperado intensificando. Y otro también muy importante es el paciente que debuta con patología, con enfermedad de Crohn, probablemente el subsidiario de cirugía. Ese paciente hay que revisarlo muy de cerca porque el anti-TNF le puede disminuir la inflamación, puede hacer que se disminuya la zona estenótica, que mejore la zona a operar, pero ese no sería un fracaso de anti-TNF. Es decir, es un paciente que requiere cirugía y que después ya le pondrás anti-TNF para prevenir la cirugía o la subsidiaria o para mantenerlo en remisión. Pero tener muy claro de lo que hablamos cuando hablamos de fracaso de anti-TNF. Javier, nos quedó muy claro que lo que estás comentando con respecto a que ciertos escenarios en ciertos pacientes que comentaste usás dosis mucho más altas de lo habitual y los tiempos acotados. La pregunta es, ¿cuál ha sido el paciente con mayor dosis y a qué dosis usaste? Como para no perder, digamos, para no tener miedo
para perder el miedo? El paciente que más caña de fármaco hemos utilizado ha sido 10 miligramos kilo cada 3 semanas. Cada 3. Cada 3 semanas. Fue un paciente que realmente dependía mucho de niveles altos para mantener, o sea, dependía mucho de dosis para mantener niveles y clínicamente estando más o menos bien, pero la calprotectina no acababa de mejorar. Y llegó un momento que les propuse a la familia decir, esto, bueno, lo que podemos hacer es esto, lo aceptáis, porque al final supone también venir cada poco tiempo al hospital, es decir, es un cambio de la vida, ¿no? Cada 2 por 3 yendo al hospital. Pero obviamente cuando ves una respuesta, y lo hicimos durante un tiempo y luego pudimos espaciar hasta cada 4 y luego cada 6. Es decir, esta situación de necesidad de más dosis no siempre es mantenida, no siempre es persistente. A veces necesitan pues un determinado nivel hasta que controlas la inflamación y luego se mantiene de otra forma. También es verdad que en el otro lado hay que tener en cuenta qué es lo que estamos consiguiendo, porque hay veces que hemos visto pacientes que se mantenían cada 3, cada 4 semanas, pero realmente estaban con una actividad persistente. Entonces, es decir, tampoco tiene sentido si no estás consiguiendo nada más. Igual sea el paciente al final tienes que desecharlo y colectomizarlo, ¿no? Es decir, tener bien claro el esfuerzo que supone para lo que estamos desde el punto de vista de calidad de vida, de gasto, pero que haya una respuesta detrás, ¿no? Es decir, valorar mucho. Bien. Bueno, primero felicitarte porque la charla ha sido excelente. Muchos tips al principio con respecto a lo que nosotros más usamos, que son los anti-TNF y toda la apertura de estos nuevos tratamientos. Y bueno, entonces ahí me puse a pensar en ese camino de la muralla china para hacia adelante, no para atrás. Y digo, a ver, la medicina va hacia una medicina personalizada en el tratamiento de estos pacientes. Esto va a ser así el futuro y uno va a poder elegir cuando esté en el mercado estas drogas y otras nuevas. Ahora, uno para eso y para elegir cuál es el mejor tratamiento debería tener una buena estratificación del paciente, caracterizarlo bien fenotípicamente. ¿Vos considerás que con las armas que nosotros tenemos ahora con respecto a la clasificación de París, anterior de Montreal, los estudios endoscópicos y por imágenes, será suficiente como para saber cuál medicación le puede corresponder a este paciente que tenemos delante? ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál sería la más indicada? Si se piensa en estudios a nivel de biopsias endoscópicas y medición de citoquinas, si esto es, digamos, una posibilidad o no, no sé. Bueno, yo creo que vamos hacia ahí. Yo creo que a día de hoy no podemos estratificar tanto como para pensar. Es decir, yo creo que sí que hay vamos aprendiendo que determinadas situaciones requieren determinados, bueno, tenemos claro, ¿no? Determinados, pues la patología perianal, el Crohn perianal, la colitis ulcerosa aguda grave, total. Pero yo creo que a día de hoy no tenemos esos datos. Probablemente requieran, pues, se está investigando, ¿no? Y ojalá lo pudiéramos tener pronto, como la huella dactilar del paciente cuando debuta en cuanto a datos familiares, datos inmunológicos, datos de respuesta a bacterias, presencia de anticuerpos propios, ¿no? Sí que es verdad que hay estudios que dicen que pues, en cuanto a la serología de ASCA y el anti-PMC y todo esto, que también podrían ser pacientes con un mayor riesgo. Yo creo que el trabajo que ahora se ha publicado este año sobre el PIVD-AHEAD, que es un poco donde un grupo a nivel internacional, donde también está Marina Orsi y Víctor y yo, pues como establecer como factores de mal pronóstico tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn, que teóricamente nos indicarían una estrategia más intensiva desde el principio. Pero tanto como para afinar, a ti te va a ir bien una interleucina L12, interleucina 12-23 desde el principio, porque por efectos adversos y por todo esto te va a ir mejor que un anti-TNF. Yo creo que a día de hoy no lo tenemos aún. Bien. Pero iremos por ahí, ojalá. Bien. Creo que hay preguntas. Hay preguntas si quieren, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, primero Javier. Se corta, Valeria. Se corta el audio.
¿Me escuchás? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Una preguntas de Vera que yo acá siempre saco y no la puedo ver. En esas primero preguntar. La repetimos, ¿vale? Porque no sé si les pasó a todos, pero se entrecortaba mucho. Sí. La puedes ver en el chat, Javier. Sí. Ah, en el Vera chat. pregunta, La de Vera, sí. sí, en un adolescente que no tuvo respuesta a ustekinumab, hice una reinducción y ahora empezó a hacer las demás dosis a cada 4 semanas. ¿Qué haces en estos casos? Reinducción, el intervalo, ¿cuál usarías? Muchas gracias y bueno, es Vera. Me he perdido un poco. Este paciente fracasó en el mantenimiento y se le puso ustekinumab, se reindujo endovenoso y después cada 4. Claro, y pregunta si, a ver, déjame ver, dosis sí, a cada 4 semanas. Pregunta qué haces en estos casos, si hace una reinducción, y si en esa reinducción supongo que está preguntando qué intervalo usarías. No sé si Vera tiene activado el micrófono como para que ella haga la pregunta más claramente si no es así como lo estamos leyendo. Ahorita se lo activo. Ah, es que ahora Bien. lo veo. A ver, nosotros lo que utilizamos, ustekinumab, primera dosis endovenosa a unos 6 miligramos kilo, que al final son, bueno, utilizamos por metro cuadrado, pero es equivalente a eso. Y después de esa primera dosis de inducción, después subcutánea, normalmente 90 miligramos cada 8 semanas. Cuando hay una pérdida de respuesta, algunos pacientes lo que hemos hecho es disminuir directamente a cada 4 semanas con mejoría de los pacientes y hemos mantenido después cada 4 semanas y algunos como la pérdida de respuesta era prácticamente, no había mantenido esa respuesta de inducción en el mantenimiento después, hemos reinducido de manera endovenosa con una primera dosis endovenosa y luego es verdad que vamos cada 4 semanas por esa dificultad inicial y lo mantenemos después cada 4 semanas. No sé si me he explicado bien. Sí, ¿Sí? muchas gracias. Esta paciente estava muito bem por 8 anos com infliximab e tuvo uma recaída com dolor e diarreia e eu pedi para otimizar para 10 miligramas por quilo e pedi, antes de la primeira dose otimizada, a dosagem de infliximab e vino indetectável com anticuerpo muito alto. Então, eu tive que deixar o infliximab, passei para ustekinumab. É uma enfermidade com úlcera em ilho terminal e também uma úlcera oval em estômago e algumas lesões, pero não importantes, em colo. Ella hizo 3 dosis de ustekinumab sin nada de respuesta, nada. Entonces, pedí para hacer la reinducción, hizo la reinducción y ahora va a empezar a cada 4 semanas a ver lo que va a pasar. Y si también la terapia, la nutrición enteral exclusiva para ella, junto con esto, introducí la azatioprina que yo tenía sacado hace un año y medio. Estaba perfecta com azatioprina, 12,5 miligramos, com infliximab. Depois de durante 7 anos, depois que 1 ano e meio que saquei a azatioprina, perdeu resposta ao infliximab. E isto, para mim,
ha passado com outros pacientes. Por isso, cada vez mais, me parece importante, sei de todos os problemas de la azatioprina, pero usar infliximab e azatioprina, 12,5 miligramas, é muito diferente de ter os pacientes em monoterapia com infliximab. Me gustaría saber tu experiencia. No, está claro que la azatioprina ayuda a mantener niveles más correctos de infliximab, ¿no? Entonces nosotros también lo vemos. Nosotros por sistema empezamos infliximab conjuntamente con un inmunosupresor, normalmente con azatioprina, lo mantenemos durante un año, hacemos endoscopia, miramos niveles, hacemos calprotectina, sale todo ok, suspendemos. Pero es verdad que luego a algunos les cambia el metabolismo del infliximab y entonces tienden a tener niveles más bajos de infliximab. Entonces, normalmente como primera opción lo que hacemos es, como disponemos de niveles, como siempre que hacemos un cambio vamos vigilando y probablemente estos pacientes intentamos disminuir el intervalo o aumentar dosis antes que volver al inmunosupresor, ¿no? Porque un poco también hemos disminuido el inmunosupresor para disminuir riesgo, ¿no?, de toxicidad, con lo cual intentamos pues apurar la monoterapia. Pero es como dices tú, es decir, algunos de estos pacientes no mantienen niveles una vez están en monoterapia y requieren o bien al final suspenderlo o volver al inmunosupresor o cambiar de opción. Es complicado, pero sí, muchas veces es lo que pasa. Entonces, lo que pasa es que yo creo que lo de la reinducción con ustekinumab es cuando tú has visto una respuesta inicial a la primera dosis de ustekinumab. No sé si la paciente que me cuentas tuvo respuesta inicial a la dosis endovenosa o no. Porque si no tuvo respuesta inicial a la endovenosa, ya no tengo tan claro que se pueda beneficiar después de una reinducción, ¿no? Muchas veces lo que parece es que con dosis endovenosa consigues mantener un buen aporte de fármaco y una buena respuesta, y que la vía subcutánea luego es la que falla, ¿no?, en los pacientes. Entonces, pero si no has tenido ninguna respuesta inicial, ya no sé si va por ahí mucho. E ela tuvo três endoscópias totalmente normales com infliximab e azatioprina. Sí. Bueno, e a doses de vedolizumab para pequeños, 6 miligramas por quilo intravenoso, ACES, e a dose subcutânea? Para el ustekinumab. Para ustekinumab, la dosis subcutánea, cuando lo utilizamos, solemos utilizar en niños ya a partir de 90 miligramos cada 8 semanas utilizamos. Mismo los pequeños? Sí. Pequeñitos. Sí. Bien. Bien. Hay otras preguntitas. ¿Ahí escuchan bien? Sí. Bien. Hay una pregunta de Julieta Gallo. En una enfermedad de Crohn, en un very early onset, con infliximab, falla secundaria, pregunta, ¿ha optimizado dosis e intervalo con calprotectina de más de 1000? ¿Qué harías? Y reinducción con nutrición enteral exclusiva y dieta de exclusión o cambio de diana terapéutica. Claro, estas preguntas sobre casos concretos es difícil, porque al final la información, que esto es poco, ¿no? Entonces entiendo que es un paciente que inicialmente responde a infliximab, que falla secundariamente, y con nada optimizado, me imagino que hay un momento en que ve respuesta a Humira y que luego falla. Porque claro, si el paciente tiene respuesta a Humira y luego falla, quizás sí que le daría nutrición enteral exclusiva o dieta de exclusión, manteniendo el Humira. Si es un paciente que al cambiar de infliximab a Humira no ha visto respuesta ya, entonces sí que cambiaría de diana terapéutica. No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Bien. Después hay una pregunta de Marina. ¿Cuál es la dosis máxima de Inflixi? 20 miligramos kilo. Buena pregunta. Yo no solemos subir más de 10 o 12 y medio, porque al final son niños mayores, una dosis de 10, ya un niño de 80 kilos ya le estás poniendo 800 miligramos. Y yo creo que si con esos valores que estás dando no logras mejorar mucho,
pues ya tampoco tiene mucho sentido tirar más. Yo no he tratado a ningún paciente con 20 miligramos kilo. Es decir, nosotros jugamos con el aumento de dosis y con el intervalo. Entonces, más de 12,5 por kilo cada 4 semanas, es decir, en global, todas estas combinaciones no hemos hecho. Porque tienes que tener un mínimo de mantener niveles, ¿no? Es decir, si con eso no mantienes niveles, es que probablemente no sea su fármaco. Bien. Y ella también pregunta, Marina, con adalimumab, ¿cuál sería la dosis máxima? Nosotros con adalimumab lo máximo que hemos utilizado es 80 miligramos semanales en mantenimiento. Perfecto. Bien. Después Graciela. Perdón, ¿paciente de qué edad, Javier? Los 80 semanales. Pues normalmente suelen ser niños más mayorcitos, pero también niños de 12, 13 años, aunque no sean muy grandes, porque al final es verdad que con infliximab nos guiamos más por niveles, es decir, juegas mucho más con el nivel. Nosotros en Humira o en adalimumab intentamos, aunque tenga niveles buenos, intentamos siempre aumentar al máximo antes de desecharlo, ¿no? Es decir, me da igual que tenga unos niveles más que correctos, que podrían ser de 15 o de 20, si realmente lo estoy dando cada 2 semanas y quiero antes de desecharlo probar. Entonces le pondré cada semana y igual no le mido niveles y me baso en respuesta clínica y en calprotectina, ¿no? Me parece que no pierdes nada aumentando al máximo. Perfecto. Bien, hay otra pregunta de Graciela, paciente con CU severa, con 10 miligramos kilo cada 2 semanas, respondió hace más de 8 meses y está estable. Calprotectina de control, menos de 500, ¿es factible espaciar intervalo? Claro, yo considero que un paciente que le estás poniendo 10 miligramos kilogramo cada 2 semanas tiene que estar perfecto para mantener esa estrategia. Es decir, yo creo que supone también en el otro lado de la balanza, ¿no? Es decir, en qué situación lo tienes y qué le puedes ofrecer a cambio. Si es un paciente que necesita 10 miligramos cada 2 semanas y aún así no está bien, yo creo que ese niño hay que ofrecerle otra cosa, aunque sea una colectomía. Es decir, la colectomía al final la indicamos cuando... Estoy hablando obviamente sin pensar en otros fármacos, en otras estrategias. Yo creo que al final la colectomía lo que se trata es que cambia una situación de estar mal, de estar sufriendo continuamente, ¿no? Entonces, claro, 10 miligramos kilogramo cada 2 semanas, yo obviamente intentaría espaciar porque cada 2 semanas estando en el hospital es una carga familiar y al chaval bastante importante. Pero claro, si al espaciar recae, pensaría que hay que ofrecerle algo más. Yo intentaría espaciar de todas formas, pero siempre que esté clínicamente bien y que te lo permite. Es decir, no me parece muy mantenible en el tiempo un paciente yendo al hospital cada 2 semanas para recibir una dosis, alta dosis. No lo veo muy así. Pero claro, estoy hablando de casos sin puntuales. Tal cual. Bien, después otra pregunta, Eugenia, ¿cuál es el intervalo mínimo que han utilizado para realizar inducción acelerada en paciente con CU severa? Nosotros normalmente colitis ulcerosa aguda grave córtico resistente utilizamos por sistema 10 miligramos kilo semana 0,1,4. Es verdad que a veces la de la semana 4 la hemos puesto a la semana 3 cuando creemos que ha perdido respuesta. Sí, yo creo que también es importante ver el tipo de respuesta. Si un paciente le pones a la semana 0 no tiene respuesta, a la semana 2 no tiene respuesta, probablemente no merece la pena seguir con infliximab, no es la vía. Pero si tú tienes una cierta respuesta a poner 10 miligramos kilo a semana 0, esa respuesta se mantiene o la vuelves a tener a la semana cuando se lo pones la siguiente dosis, pues quizás sí que tiene sentido poner la tercera aunque sea a la semana 3 o a la semana 2, me da igual, es decir, hay que apurar antes de tirarla, ¿no? Pero si no has tenido respuesta, ninguna respuesta, no creo que merezca la pena apurar mucho esa vía. Pero sí, normalmente ponemos 10 miligramos kilo, 0, 1, 4. Perfecto. Bien. Después mensaje, acá hay un saludo de Silvia Bravo, muy buena disertación. El uso de nuevos biológicos y su utilidad sobre infecciones extraintestinales, por ejemplo, el pioderma gangrenoso, uveitis, entre otros. Es como una acotación.
Después Julieta contesta que sí, respuesta clínica sí, con respecto a lo que consultó, que era exacto. Después Marina, ¿qué experiencia con biosimilares del Inflixi y del ADA has tenido? ¿Igual experiencia, efectividad, pérdida de respuesta? No, la verdad es que tenemos buena experiencia tanto con el biosimilar de Infliximab como con el adalimumab. No hacemos switch, es decir, lo que nosotros hacemos es, en el hospital combinamos la administración o bien del del original o del biosimilar, porque también un poco hay unas pautas por parte del hospital y el servicio de salud que nos pide un mínimo y es entendible para el mantenimiento del sistema, pero la experiencia que tenemos es buena, es decir, responden igual cuando pones uno o pones otro. Yo creo que eso además lo avala un poco la experiencia que hay en todos sitios, ¿no? Una pregunta, Javier. Con su sistema de salud, ¿ustedes tienen inconveniente en solicitar el biológico original y la obra social entregarte el biosimilar en un paciente ya que viene en tratamiento? Al no hacer switch, que fuiste tan claro, ¿ustedes tienen alguna especie de justificación el por qué no, como para entregar? ¿No tienen inconvenientes en su sistema de salud ante el pedido puntual de la droga que quieren? Bueno, nosotros, como digo, es decir, lo consensuamos con dirección de nuestro hospital y con farmacia en nuestro hospital, es decir, el Servicio Catalán de Salud, en nuestro caso, en Cataluña, nos pide que para cumplir y para que haya unas ciertas, mantener otras ventajas del hospital, tenemos que cumplir el primer año de el primer año de instauración de biosimilares que nos pedían, pues era un 30% de biosimilares, de los biosimilares que se dieran en el hospital, o sea, de los biológicos que se dieran en el hospital fueran biosimilares, y probablemente ir aumentando. Y en ese sentido hemos ido haciendo, ¿no? Es decir, bueno, damos un poquito de juego a los diferentes. Intentamos, es verdad que intentamos aquellos pacientes que requieren más pinchazos del subcutáneo, pues intentar, obviamente, el único que tiene 80 miligramos a día de hoy es Humira. Entonces intentamos, en algunos pacientes que creemos que se pueden beneficiar, pero intentamos combinar unos y otros, ¿no? Pero tampoco tenemos una obligación de a este le tienes que dar a este otro. Es un poco en global jugar entre todos a lo mismo o al mismo criterio, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, te entendí perfecto. Gracias. No, Bien. te digo porque nosotros teníamos y hemos tenido pacientes que venían siendo tratados con Infliximab y en su sistema de salud, su obra social o la parte de seguro social le ha dado el biosimilar y hemos tenido, digamos, efectos adversos importantes. Entonces, ahora cada vez que se internan en hospital de día, en la planilla ponemos Remicade, el nombre de comercial o biosimilar, como para que no haya estos inconvenientes, pero a veces nos cuesta que se acepte nuestro pedido, porque bueno, nosotros tratamos de hacer un justificativo diciendo, bueno, el paciente empezó con su medicación original y que no consideramos oportuno hacer el switch, y en algunos casos obtenemos buena respuesta y en otros casos una negativa que se nos dificulta también. Ahora, cuando iniciamos el tratamiento con un anti-TNF, bueno, cualquiera de los dos, ya sea un biosimilar o lo que le provea su obra social. Vale. Bien, ahí yo les había dicho una pregunta de Silvia, que pensé que era una acotación, pero ella hacía una pregunta. El uso de nuevos biológicos y su utilidad sobre las manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, pioderma gangrenoso y uveitis.
Bueno, a ver, te hablo, nosotros tenemos experiencia que además es un buen punto a poner en cuenta. Nosotros cada vez utilizamos, obviamente tenemos más pacientes más graves y más pacientes que han llevado anti-TNF, y secundariamente cada vez hemos visto más manifestaciones o estamos viendo más manifestaciones cutáneas asociadas al uso de anti-TNF. Cada vez más psoriasis paradójica, concomitancia o aparición de hidradenitis supurativa, con lo cual en estos pacientes algunos de ellos hemos tenido que cambiar y dejar el anti-TNF y hemos optado por el ustekinumab. Como he dicho en la presentación, todo lo que trata la interleucina 12-23 parece que se ha demostrado y tiene indicaciones a nivel cutáneo, es decir, tanto el ustekinumab como el risankizumab como el guselkumab, todos estos se están utilizando en determinada patología cutánea, con lo cual para pioderma gangrenoso lo hemos utilizado, para hidradenitis supurativa lo hemos utilizado, y para psoriasis, que es quizá la cosa más generalizada, pues se ha utilizado con eficacia. Vedolizumab, como he dicho, no tendría... teóricamente había algún estudio, algún subanálisis de los pivotales que decían que podría tener cierta eficacia sobre determinadas extraintestinales, pero eso por fisiopatología del fármaco o que ya, o sea, por especificidad a nivel del tubo digestivo parece que va un poco en contra de esa especificidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que vedolizumab no tendría indicación, ustekinumab sí que tendría indicación para estas patologías. Uveitis, no te lo sé decir no tengo tan claro. No hemos tenido problemas de uveitis que hayamos tenido que cambiar de anti-TNF, pero creo que uveitis, el anti-TNF suele ir bastante bien para la uveitis. O sea, sería un paciente que tuvieras que cambiarle de fármaco y que le quisieras mantener el anti-TNF por la uveitis. Sí que hemos tenido algún paciente. He tratado conjuntamente con reumatología que por su patología tenía varias enfermedades autoinmunes asociadas, y ellos querían mantener sí o sí el anti-TNF por la uveitis y no acababa de irnos bien para nosotros para la patología digestiva. Entonces sí que combinamos ahí varios fármacos, varios anticuerpos monoclonales. Pero bueno, resumiendo lo que me preguntan, para patología cutánea, vía de interleucina 12-23 parece que está bastante indicado. Perfecto. Y hay una pregunta de Hisae Kakisu. En esos pacientes que requieren abordaje específico, como una CU severa o una enfermedad de Crohn estenosante, ¿indican dosis más elevada de inicio o escalan luego de dosis estándar? Excelente presentación. Gracias. Colitis ulcerosa aguda grave, como digo, sí, porque ya está demostrado que en esa situación con amplia carga inflamatoria y mucha pérdida de fármaco requieres niveles altos desde el principio, como os he dicho, 10 miligramos kilo en intervalos intensificados, 0,14 o similar. En perianal no, perianal empezamos a dosis normal, 5 miligramos kilo, 0,26. Pero sí que controlamos, vamos vigilando niveles para que los niveles se mantengan por encima de 12, 15 preferiblemente. Con lo cual lo que hacemos es ir monitorizando los niveles en las infusiones, pero no empezamos a dosis más altas ni a intervalos más cortos. Lo vamos viendo en función de cómo se van manejando los niveles. Bien. Bueno. Te dejamos callada, Luciana, ¿viste, no? Me dejó pensando. Ya lo voy a torturar un miércoles. Ya tengo claro. para presentar. Claro. Ay, claro. Bueno, si no hay más preguntas y en vista de la hora, no la hora de Argentina, sino la de allá, ¿qué hora es? ¿11:30 serán? Son las 11:30, sí, sí. Ajá. Nada, yo te quiero... Viernes. Hoy es viernes. ¿Cómo está la situación allá, Javier? Pues no muy fina, está bastante mal, estamos entrando otra vez, obviamente sin tanto colapso aún, pero bueno, con UCIs llenándose y con mucha restricción aún. Bueno, no están los bares abiertos, los restaurantes no. Bueno, depende de las regiones. Nosotros aquí en Cataluña están cerrados prácticamente todas las comunidades autónomas perimetralmente, y en algunos se mantiene cierta actividad de bares y restaurantes. En Cataluña no, en Madrid sí, y en otras comunidades autónomas depende. Bien. Días bueno, difíciles.
No sé qué les parece, coordinadora del día. Yo agradecer acá públicamente a Javier, nada, sabe que lo aprecio un montón, que es un amigo del otro lado del charco, que estamos en contacto, bueno, siempre, y bueno, nada, agradecerte formalmente, y si querés, Luciana, las últimas palabras, es tu mesa cerrada. No, nada, agradecerle y fundamentalmente invitar a toda la sociedad latinoamericana a participar de estos encuentros que tenemos virtuales los primeros miércoles de cada mes, en lo que ya se ha plegado Uruguay, y la verdad que es un aprendizaje, una retroalimentación, porque yo creo que también el hecho de que nosotros tengamos dificultad para poder hacer un seguimiento tan ajustado como hacen ellos, también nos afina mucho la clínica, y creo que eso también es un aporte lindo que se retroalimenta. Así que nada, felicitarte y es un placer escucharte. Sos muy claro cuando hablas. Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión siempre que hacemos cosas juntos, y además gracias por vuestro cariño, por vuestras palabras, que no sé si son muy merecidas o no, pero bueno, es un placer estar con vosotras.